15 de abril a las 18:30 se va a estar presentando a través del Instituto de Derecho Constitucional y la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Quilmes, Argentina Golpeada. Es un libro del doctor Domingo Rodríguez Basalo y con él estamos en línea para conversar acerca de este trabajo que va a estar presentando. ¿Cómo estás, Lito? Buen día. Hola, buen día Valeria, ¿cómo te va? Saludos para vos y para tu audiencia. Muy bien, Lito. Bueno, Argentina golpeada, qué nombre y qué buen ejercicio para la memoria, ¿no? En estos tiempos que estamos atravesando. Sí, sí, el nombre se lo debo a mi hijo, ¿no? Cuando terminamos el libro y no sabíamos cuál era el nombre para poner, porque aunque parezca mentira, a veces es lo más difícil. Sí, Mientras tomábamos mate con mi hijo, me tiró el nombre y me choqueó y quedó, y a la editorial le encantó, así que, porque realmente es un país que fue golpeado muchas veces, ¿no? Y ujú. pareciera que no tenemos memoria o que no aprendimos nada de las lecciones de la historia que nos fue dando a través de tantos cachetazos. No aprendimos nada. Sin dudas. Y bueno, contame cómo surgió esta idea de trabajar justamente para reflejar la parte de la historia de nuestro país, una parte muy importante, ¿no? Sobre todo en estos tiempos. Bueno, yo soy profesor de Derechos Humanos y de Derecho Constitucional en la UBA, entonces un poco todos estos temas los venimos trabajando de hace mucho tiempo y anteriormente ya presenté un libro sobre los derechos humanos Ujú. y quedó bastante material de ese libro, fundamentalmente de lo que tiene que ver con la última dictadura. Y bueno, producto de escuchar constantemente el negacionismo que uno escucha en la calle, en los medios, en todos lados, y más que nunca ahora con un gobierno que tiene también una política negacionista y una política de reivindicación de lo que fue la última dictadura, que fue desastrosa, la peor de todas. Dije, bueno, no, la verdad que los más viejitos, los que tenemos un poquito de responsabilidad, tenemos que hacer algo. Y bueno, me puse a recopilar, a buscar información y bueno, la llevé a un libro. Ten en cuenta que para escribir este libro tuve más de 200 fuentes, ¿no? Ujú. Desde José María Rosa, Alcir Argumedo, Brachetti, Osvaldo Bayer, Natalio Botana, Julio Bodio, Félix Luna, Potash, Alain Rouquier, Saldía, Stanzi, Rodolfo Guach, Escalabino Ortiz, Perón, Alfonsín, Cafiero, un montón de libros, más de 200 libros, no sé cuántas páginas de internet, revistas, extractos de mucha información de la historia. Creo que me parece una verdadera biblioteca el libro. Es un libro bastante eh, importante en cuanto a su contenido y tiene casi 600 hojas, 22 Ajá. capítulos. Y esto obviamente está escrito de manera cronológica, ¿no? De manera cronológica, cuando lo Ajá. empecé a escribir, obviamente lo que hice es dividir los golpes de Estado del siglo XX, ¿no? Tomando desde el 30 hasta el último, el 76, y empecé a escribir también sobre los gobiernos anteriores que fueron destituidos por estos golpes, cómo eran esos gobiernos, cómo fue el golpe y después, bueno, las consecuencias de estos golpes. Ujú. Pero no me quedé conforme con eso porque me parecía que faltaba más, así que empecé a escribir qué es un golpe de Estado, el estudio de los golpes de Estado y después a ver cuál fue el primer golpe de Estado en nuestro país que para mí personalmente fue el de 1861 que le hace Bartolomé Mitre a Derqui y partiendo de ahí lo que fueron obviamente estos gobiernos hasta la generación del 80, la formación del pensamiento de nuestro país, cómo fue surgiendo la Unión Cívica Radical y ahí a partir de ahí, bueno, también cada movimiento político lo fui desarrollando cómo surgió para dar una explicación también a cómo se conformaron, ¿no? Cómo se Ujú. formó el radicalismo, el peronismo y todos estos movimientos importantes de nuestra historia. Ujú. Y a lo último, bueno, había terminado con el último golpe de Estado y por recomendación de un amigo, Daniel, me dice, bueno, tenés que escribir un poco más sobre lo que fueron los golpes carapintadas, así que agregamos dos capítulos más sobre los intentos carapintadas durante los gobiernos del doctor Alfonsín y del doctor Carlos Menem, y a lo último cerré con lo que pasó en la tablada. Y hasta ahí, bueno, la verdad que es un desarrollo de historia bastante importante, ¿no? Ujú. Más de 150 años de historia, Sí. desarrollados a través de un libro que el objetivo era contarle a la gente
que los golpes de Estado realmente nunca hicieron un buen gobierno, siempre fueron gobiernos desastrosos si los comparamos con los gobiernos que ellos mismos golpearon y pretendieron curar, digamos, ¿no es cierto? Sí. Se fueron con un espanto de parte de la sociedad, ni hablar los dos últimos, ¿no? Que fueron los que incluso trataron de perpetuarse en el poder, lo Onganía, que se tuvo que ir después del Cordobazo y el asesinato de Aramburu, y bueno, y el golpe del 76, después del espanto de Guerra de Malvinas, no tuvieron más que llamar a elecciones. Uh-huh. Así que fuimos desarrollando todo eso y bueno, también obviamente hablamos de los juicios a la Junta, del proceso que vino con el doctor Raúl Alfonsín, de los juicios a la Junta, a los guerrilleros, porque hay un desconocimiento que muchas veces te dicen, a los guerrilleros no los juzgaron, sí, los juzgaron, lo que pasa es que después ocurrió el indulto, ¿no?, de Menem, y con los militares y con los guerrilleros, y con los militares, como eran crímenes de lesa humanidad, no prescribían, se los volvió a sentar en el banquillo, ¿no? Uh-huh. Te escuchaba cuando arrancabas que das clases en la Universidad de Buenos Aires de Derechos Humanos. Te quería preguntar cómo ves a las nuevas generaciones de estudiantes, digo, que tal vez no atravesaron esta época tan dura de la Argentina, y hablabas también del actual negacionismo, ¿no?, de todo lo que estamos viendo en estos últimos años con la llegada de Milei al gobierno de la nación. ¿Notás algún cambio en la perspectiva del alumno respecto al tema de derechos humanos? ¿Se generan otro tipo de discusiones que van de la mano de esto que señalabas del negacionismo? Bueno, a ver, hay un desconocimiento muy grande de cuando llegan los chicos de lo que pasó, no solamente en la última dictadura, de la historia argentina, ¿no? Uh-huh. Si les preguntás cuál fue el atentado más importante de nuestra historia, que fue el bombardeo de 1955, ninguno lo sabe, ninguno lo conoce. Uh-huh. La verdad que, bueno, a mí tampoco me lo enseñaron. Yo, cuando cursé la enseñanza secundaria, entre el 77 y el 81, imagínate que la censura sobre estos temas era absoluta. Sí. Pero vienen con un desconocimiento total, entonces, bueno, la labor nuestra en una materia tan importante como de derechos humanos es llevarle la información. Nosotros lo llevamos a hacer visitas a centros clandestinos, le hacemos hacer trabajos prácticos, tratamos de informarlo. Si vos me preguntás qué porcentaje tiene información sobre el tema, muy bajo. No te puedo decir un porcentaje, pero por ahí de un grupo de 80, 90 alumnos, 3, 4, 6 que tienen información. Lo demás, absolutamente un desconocimiento que también es culpa de sus padres no contarle lo que vivieron. Así que, como profesores, ¿no?, yo tengo 60 años, tengo la obligación de transmitirle no solamente lo que yo viví, sino también lo que pasó en la historia, para que no vuelva a repetirse, porque vuelvo a decir, parece que no aprendimos, ¿no? Sí. Y bueno, ahí surgió también mi compromiso por volver a reescribir la historia y contar qué fue lo que realmente pasó, lo que muchos no, hay un desconocimiento, pero absoluto, incluso gente de mi edad, de lo que pasó. No sé, la verdad que a veces es insólito porque veo las cosas que ponen en las redes o en las charlas, sí. Y realmente hay un desconocimiento que es vergonzoso, pero es producto de lo que fue, obviamente, toda la censura y todo lo que pasó durante años en nuestra historia, ¿no? Uh-huh. Con una historia amañada, engañosa, que nos enseñaron. Sí. Pero bueno, con respecto a lo que me preguntaba del actual negacionismo, el otro día, justo me hicieron una pregunta en una radio, en otra radio, me decían qué opinaba de la discusión política que se da hoy con el negacionismo, y yo la verdad que dije, no, eso no es una discusión política. Es un tema que en todos los argentinos debemos estar de acuerdo. ¿Cómo vamos a discutir políticamente o con una persona que avala un gobierno genocida, un gobierno que secuestraba, torturaba, violaba y asesinaba gente, que un gobierno que se apropiaba de bebés, que tiraba gente al río, al mar drogada para matarla, que nos metió en un plan económico desastroso que destruyó el aparato productivo de nuestro país, que nos endeudó y que nos metió en una guerra absurda en la que mandaron a chicos de 18 años con hambre y frío a morir a una guerra totalmente inútil. Eso no es una discusión política, la cuestión es moral, humana, ética. Sin dudas.
sin dudas. Lito, volviendo a la presentación del libro, recordanos cuándo y dónde se va a estar presentando. Bueno, esta es la primera presentación, va a ser este martes 15 a las 18:30 en el Colegio de Abogados de Quilmes, que está acá en Alvear 414. En la presentación va a haber una preventa del libro a precio de costo. Sí. Y bueno, no solamente va a ser un acto referido a la presentación de mi libro, sino que también va a haber una serie de disertantes que vamos a hablar sobre todos estos temas, ¿no? Interesante. Comienza entonces 18:30, hablabas de la preventa, ¿esto va a ser el mismo martes ahí en el colegio o aquellos que estén interesados en adquirir el libro, cómo pueden hacer, Lito? Bueno, en el colegio va a haber una preventa del libro a precio de costo y después, bueno, el libro ya está a la venta en internet por el momento mediante lo que es la editorial Cátedra Jurídica, que bueno, le mando un agradecimiento terrible porque es una editorial jurídica, yo ya presenté otros trabajos ahí y se están arriesgando con un libro de historia y próximamente va a estar también en las librerías comerciales como el Jenny, el Ateneo, etcétera. Bien. Pero bueno, lo pueden comprar también por internet, ¿no es cierto? Bárbaro. Y bueno, en las librerías jurídicas del centro el libro ya está a la venta. Perfecto. Bueno, Lito, muchísimas gracias por atendernos y reiteramos entonces la invitación para el próximo martes ahí en el Colegio de Abogados, Argentina Golpeada, el libro del doctor Domingo Rodríguez Vassallo. Muchas gracias a vos y bueno, fundamentalmente Argentina Golpeada quiere que tomemos conciencia de que más que nunca hay que defender la democracia en nuestro país y tomar conciencia de que nunca más realmente es nunca más. Gracias, Lito, muy amable. Gracias a vos. Hasta luego. Las 11:20.